Buenos días. Recientemente, la directora de una escuela secundaria de Esquel manifestó su preocupación porque dice que no pocos de los alumnos que ingresan en su escuela no saben leer y escribir. Y en realidad tiene razón, es como para preocuparse y mucho. Esto ha estimulado a algunos a vincular directamente esta situación con los reclamos docentes, las luchas docentes de los últimos 3 o 4 años, haciéndolos directamente responsables de esta realidad. Yo siempre sostuve y sigo sosteniendo que la tarea docente tiene una fuerte impronta vocacional, un corazón vocacional, pero no hay que caer en el falso dilema que plantea que lo vocacional anula los derechos laborales. En realidad, lo vocacional se cristaliza en circunstancias laborales, de una realidad. Y aunque algunos no lo entiendan, los docentes también tenemos que comer, pagar nuestras obligaciones, los servicios, mantener una familia. Por lo tanto, es un falso dilema, insisto, en esta afirmación. No es lo uno versus lo otro, sino lo uno y lo otro. Una fuerte vocación y condiciones laborales adecuadas. Y nada más adecuado y más elemental que el cobrar el sueldo como indica la ley. Esto es así en cualquier relación laboral. Uno firma un contrato de trabajo, debe cumplir con su trabajo y la contraparte debe cumplir con lo que le corresponde, en este caso, pagar los salarios en tiempo y forma, como se dice. Pero este no es el tema de esta conversación, de esta presentación. A pesar de que en realidad pretendía no inmiscuirme en esta discusión, porque ya no es mi tiempo, realmente no lo puedo evitar. Y por lo tanto, voy a intentar abordar el tema de esta consecuencia tan dramática de muchachitos y chicas que entran al secundario sin saber leer y escribir, revisando un poco la historia reciente, que aunque parezca distante, no lo es. Me llama mi gato. No lo es tan distante porque en la vida de un país, de un pueblo, 10, 20 o 30 años no es mucho tiempo. Con la recuperación de la democracia, el gobierno del doctor Alfonsín propuso lo que llamó el Congreso Pedagógico, que era una muy buena iniciativa en cuanto a intención, pero de muy difícil implementación. De hecho, fracasó, pero no porque alguien cuestionara el fondo de ese intento, sino porque era realmente de muy difícil implementación. En el siguiente gobierno democrático del doctor Menem, empieza en los años 90 una pretendida revolución educativa que vale la pena revisar, hacer memoria y ver de qué se trataba esto. Lo que tal vez muchos no sepan es que esta reforma o transformación, ya no me acuerdo cómo la calificaban sus promotores, tenía un financiamiento externo del Banco Mundial, precisamente, específicamente, que le indicaba qué debía hacerse, qué no debía hacerse, en qué dirección debía ir la reforma educativa de la República Argentina. Habría mucho para hablar sobre este tema, pero voy a tratar de ser preciso en algunos conceptos.
además de reformar estructuralmente el sistema educativo, con el famoso, lo que fue el tercer ciclo, cortar digamos, la escuela primaria, insertar ahí un tramo intermedio entre el primario y el secundario, bueno, una serie de cosas estructurales que serían discutibles pero que no hacen al fondo de la cuestión. Uno de los términos claves y centrales de este planteo fue lo que se llamó reciclar a los docentes. Los docentes debíamos reciclarnos. ¿Qué palabra, no? En realidad se usa para los objetos, reciclar los residuos, reciclar determinadas cosas, pero en este caso se hablaba de reciclar a los docentes. Este reciclaje de los docentes implicaba que fueran sometidos a cursos, a, a talleres de capacitación, sobre la base de un supuesto de que no estaban capacitados para ejercer su labor que venían ejerciendo durante años, ¿no? Y ahí empezaron a circular por todo el país, y en nuestra zona también, ¿cómo llamarlos? A ver, teóricos de la educación, especialistas. Yo nunca sé lo que es un especialista en educación. Dicen, fulano de tal, especialista en educación. Bueno, en general se trataba de personas eh, intelectuales, de sólida formación intelectual, pero que rara vez habían puesto los pies en el barro de la tarea educativa, en el territorio donde se cocina, donde se realiza la tarea educativa. Teóricos, académicos, de distintas ramas, de la psicología, de la sociología, pero que en realidad no eran pares, estaban un poquito más arriba. Y una de las palabras, además de la del reciclado, que se impuso en ese contexto, es que la escuela era una institución que aprende. Lo que siempre fue una institución que enseña, se convirtió en una institución que aprende. Entonces, los docentes, maestros y profesores dedicaban gran parte de su tiempo en asistir a estos cursos que además eran obligatorios. Supuestamente obligatorios, porque algunos no aceptamos esa obligatoriedad y no pasó nada. Es decir, seguimos trabajando porque teníamos un título que nos habilitaba y nos acreditaba como formados adecuadamente para ejercer la tarea, pero masivamente se aceptaba esto en los distintos niveles, el nivel más básico del docente de aula, directores, supervisores, funcionarios, etcétera. Y la primera conclusión, o la primera consecuencia inmediata es el abandono de los pibes. Sí, los maestros y los docentes, en lugar de estar enseñando, estaban aprendiendo. Horas y horas y días enteros. Aprendiendo que, bueno, una cantidad de vocabulario eh, vacío, pero encantador, como la melodía del famoso flautista del cuento que lleva atrás de sí a los bichitos y los termina arrojando al río. Y detrás de este encantamiento iba gran parte de la docencia, por lo menos chubutense, y de gran parte de la Argentina. Entonces, en esta escuela que estaba dedicada a aprender, en lugar de estar dedicada a enseñar, empezaron a circular otras cosas. Y se hizo un refrito de la perspectiva de Paulo Freire, de la educación bancaria, de la epistemología evolutiva de Piaget, y entonces se dejó de enseñar a leer y escribir. Y apareció la fantasía del constructivismo, que el niño debe construir el aprendizaje. Entonces un pibe hacía un garabato y decía, acá dice perro,
y no decía perro, en realidad era una serie de rayitas y era el error constructivo que el maestro aplaudía, entonces, listo. Esto es como si leer y escribir fuera un hecho natural, y no lo es un hecho cultural. Y todas las culturas de la historia han sabido y han realizado el hecho de que los bienes culturales se transmiten de generación en generación. No es como aprender a caminar o aprender a comer. No es un hecho natural, es un hecho cultural. Es una técnica. Y esa técnica debe ser enseñada. Así de sencillo. Entonces cualquiera que pretendiera eh, retomar o sostener, seguir sosteniendo los modos tradicionales de enseñar a leer y escribir, era poco menos que como en la Inquisición quemado en la hoguera pública. Durante 100 años, en nuestro país, muchas generaciones aprendieron a leer y escribir con métodos tradicionales. ¿Ustedes saben lo que es una lima? Bueno, yo tenía como modelo de lima una herramienta que usaba mi papá, que era carpintero, y otra cosita que usaba mi mamá para limarse las uñas. Eso era una lima. Bueno, en la escuela donde yo era alumno primario, había una frase que decía, la mula lame la lima. Y claro, yo me imaginaba una especie de caballo lamiendo una de estas cosas, lo cual era realmente absurdo, porque en esa época todavía no existía la lima en el uso diario como una fruta, que después supimos, la lima y el limón, la lima limón, una bebida hecha de lima y limón, pero bueno, para mí la lima era eso. Yo me imaginaba un bicho así lamiendo una lima, lo cual era bastante absurdo por cierto. Pero de todas maneras, con la mula lame la lima, uno aprendía a unir vocales y consonantes, aprendía lo que era eh, la estructura de una oración, el sujeto, el predicado, el verbo, aprendía la estructura de la lectura y de la escritura. Y así aprendimos todos. Por cierto, ya en aquella época había grandes debates entre métodos, la palabra generadora, el método global. De hecho, hay un libro de la época, creo que era de Sara Brasnagi, que se llama La querella de los métodos, donde entra en este debate de qué métodos son más apropiados, y la conclusión en general era de que en algún caso funcionaba mejor uno que otro, y era cuestión de optar por algún método, pero que hacía falta un método, esto era lo esencial, hacía falta enseñar a leer y escribir. Y así aprendimos, y aprendimos a leer y aprendimos a escribir. Ciertamente, la escuela tradicional tenía muchas cosas cuestionables, la escuela histórica. Por lo pronto, un cierto tufillo militarista. En la escuela de aquella época se formaba fila, se tomaba distancia, posición de firme, posición de descanso, se practicaban marchas y también un sesgo autoritario. Y eso debía ser cuestionado, y muchos lo cuestionaban. Pero una cosa es cuestionar aquello que uno cree que debe ser cuestionado y otra cosa es tirar todo por la borda y empezar de cero. ¿Hacia qué? Hacia la nada. Entonces ciertamente se dejó de enseñar a leer y escribir. Este es el fondo de la cuestión. Ya voy, Pancho, estoy ocupado. Este es el fondo de la cuestión que hoy se pagan las consecuencias. Este es. Porque a partir de ahí, creo yo, se creó un gran desconcierto en la docencia, perdiendo aquello que es lo esencial de la docencia, que es la enseñanza. No una enseñanza soberbia del que se la sabe toda, no, pero el maestro sabe cosas que el alumno no sabe.
Se las debe transmitir, se las debe donar. Por supuesto, en el contexto de un vínculo amigable, respetuoso, no autoritario, no imperativo, no de sometimiento, todo lo contrario. Pero aquello que él sabe, en este caso particular, de cómo se lee y cómo se escribe en nuestro idioma, el alumno no lo sabe y el maestro sí lo sabe y además se supone que debe saber cómo transmitirlo. Para eso se forma, para eso estudia, para eso tiene una acreditación académica. ¿Por qué me parece importante reflexionar sobre esto? Independientemente que también haya que reflexionar sobre los recursos que tiene la docencia para reclamar sus derechos. Eso también. Seguramente habrá mucho por corregir, habrá mucho por discutir, pero que los reclamos deben hacerse, deben hacerse. Ninguna sociedad puede pretender tener una buena educación pública, general, si no tiene un buen contexto laboral para su docencia. Y hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, no existe tal contexto. Y eso hay que reclamarlo. Y con mucha energía y con mucha fuerza. Los modos será una discusión. Voy a agregar algo más, que seguramente podrá dar lugar a discrepancias y adhesiones también. En esta enseñanza de el leer y el escribir un idioma, yo creo que hoy se cierne una nueva sombra, que es el tema de la jerga inclusiva. Digo jerga porque para mí es una jerga. Algunos lo llaman lenguaje, qué sé yo. Pero bueno, ya esto es crítico, ya esto da para algunos reproches, pero no pasa nada. Son buenos los reproches porque a uno lo hacen pensar. El idioma español, la lengua que hablamos, que escribimos y que leemos, es una. Y esto sería como pretender cambiar el contenido de un envase cambiando la etiqueta. Yo no tengo ninguna duda de que hay mucho para corregir y para trabajar en la reivindicación de ciertos derechos postergados y conculcados, como son los derechos de las mujeres y de varios sectores de nuestra sociedad. Esa es la discusión que debe darse. Pero esa discusión no se resuelve cambiando la etiqueta, cambiando la A por la E, por la X, por el arroba, porque lo único que hacemos es distorsionar el idioma, distorsionar la lengua que hablamos y qué es lo que debemos enseñarle a nuestros alumnos. Bueno, dije algo. A lo mejor nos ayuda a pensar críticamente como debe pensarse, porque el pensamiento es un arte crítico que muchas veces hemos perdido, ¿no? Lamentablemente. Y ver si se puede recuperar esa función docente tan noble y tan esencial para la sociedad, que es la de enseñar, insisto, amistosamente, generosamente, amablemente, en el contexto de vínculos saludables, no opresivos, no autoritarios, pero que implican una asimetría de roles. El rol del maestro no es el rol del alumno. Les dejo un saludo. Chao.